Hay veces que el ministerio no es fácil y este pequeño mensaje que quiero compartir contigo pienso que es de parte de Dios para animar primeramente, para entender que no por el hecho de nosotros ser llamados por Dios significa que todo va a ser color de rosa en la vida de fe. En el llamado que nosotros tenemos muchas veces va a haber momentos de dificultad, momentos de sufrimiento, momentos donde vamos a querer entregarlo todo, donde no vamos a querer seguir. Va a entrar el desánimo muchas veces porque como humanos eso va a pasar. Aunque tengamos el Espíritu Santo, esa parte humana es sensible muchas veces. Siente el rechazo, siente el perjuicio de las personas que tal vez te pueden juzgar sin saber que lo que estás haciendo es porque estás siendo direccionado por Dios. A Jeremías en un momento Dios lo llama y el llamado de Jeremías no era un llamado fácil. Era un profeta que Dios lo había llamado con la misión de hablar su palabra al pueblo. Y muchas veces el hecho de hablar la palabra de Dios puede resultar, digamos, perjudicial para nosotros humanamente hablando. Porque no todas las palabras que Dios da o no siempre lo que Dios va a hacer a través de nosotros va a ser solamente para ser de bendición para la otra persona, según la visión de esa persona, porque todo lo que Dios hace es de bendición a través de todos aquellos que sirven a Él. Pero la palabra que traía Jeremías era de juicio y a nadie le gusta escuchar juicio. La palabra que Jeremías traía era una palabra que confrontaba y a nadie le gusta ser confrontado cuando está haciendo aquello que Dios no le agrada. Todos sabemos dentro de nosotros que en un momento estamos desviados de la voluntad de Dios, pero a nadie le gusta que alguien le diga esa gran verdad. Y Dios llama a Jeremías con esta misión. Y Jeremías predica al pueblo una y otra vez. Le predica al pueblo juicio de parte de Dios a causa de que ellos se habían desviado y se habían olvidado del Señor. Y llega un momento donde la palabra dice que cogen a Jeremías, lo encarcelan, lo golpean, lo insultan. Y la gente empieza a burlarse de él. Y la gente empieza a decirle, tú solamente anuncias juicio. Tú solamente abras la boca para decir viene destrucción. Un profeta de Dios, alguien que estaba haciendo la voluntad de Dios por hacer lo que Dios le mandó a hacer, no le estaba yendo para nada bien. Y muchas veces eso te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. No sé si estás pasando por ese momento de que estás haciendo la voluntad de Dios, pero estás viendo que las cosas te están saliendo mal, que prácticamente te estás ganando problemas incluso por hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Ese era el caso en el que estaba Jeremías. Y era tanto el odio, el rechazo de las personas que rodeaban a Jeremías, que él llegó a un punto donde él le dijo a Dios, tú solamente me estás utilizando. Tú solamente te estás preocupando por lo que tú quieres hacer, pero tú hiciste algo y fue que tú me sedujiste. Es la palabra que Jeremías utiliza. Tú me sedujiste. Alguien que seduce es alguien que llama la atención de otra persona solamente para sacar provecho. Por ejemplo, si a un hombre le gusta una mujer, ese hombre la seduce para tal vez acostarse con ella, pero no porque realmente tenga un sentimiento hacia esa persona. Y así estaba viendo Dios a Jeremías ese momento por la actitud del pueblo. Tú me sedujiste, Señor. Tú me sedujiste, o sea, tú me estás utilizando simplemente. Cada vez que yo abro la boca, el pueblo me insulta. Cada vez que hablo lo que tú quieres que yo hable, recibo males. Cada vez que yo hago lo que tú quieres que yo haga, a mí me va mal. Y Jeremías llegó al momento donde dijo, ¿sabes qué, Dios? Ya yo no voy a hablar. El hombre que había recibido el llamado de parte de Dios. El hombre que en un momento cuando Dios preguntó, ¿quién irá por nosotros? Se encontraba en ese momento donde le estaba diciendo a Dios, Señor, ya yo no voy a hablar más. Ya yo no voy a seguir haciendo tu voluntad, porque tu voluntad lo único que me ha causado son males. Porque el hacer tu voluntad lo único que me ha traído son problemas. Y allí estaba ese hombre que una vez hizo un compromiso, que una vez aceptó un ministerio diciendo, ya yo no voy a hablar más. Si tú me hablas, yo voy a callar. Si tú me dices cualquier cosa, yo no voy a decir nada, porque simplemente el pueblo me va a rechazar. Porque hago tu voluntad y me está yendo mal. No sé si estás pasando por ese momento que estás haciendo la voluntad de Dios, pero dice, todo me está saliendo mal.
y has querido soltar la toalla, y has querido no seguir, y has querido coger otro camino, volver atrás, volver al pasado, llegar a ese momento en tu vida donde dices, sí, yo creo en Dios, pero ya no quiero hacer la voluntad de Dios, ya no quiero servirle de ninguna manera, sino solamente tal vez ir a la iglesia, escuchar la palabra. Pero déjame decirte que así como Jeremías, aunque él pensó eso en un momento, lo lindo es que Jeremías no pudo hacerlo. Porque cuando Jeremías intentó callar, cuando él intentó no hacer aquello por lo cual él había nacido, Jeremías dijo, yo intenté no hablar, yo intenté no predicar, intenté no hacer lo que el Señor me decía que hiciera, pero en mi interior sucedió algo. Sentí como un fuego, sentí algo en mi pecho que quería salir, sentí esa palabra de Dios en mi pecho y yo traté de resistirla. Yo traté de seguir firme en mi postura. Señor, no voy a hablar. Señor, no voy a predicar. Señor, ya no voy a obedecerte. Y Jeremías nos dice que él no pudo hacerlo. Trató de resistir aquello por lo cual Dios lo había llamado en un momento y no pudo hacerlo. Y siguió predicando y siguió sirviendo a Dios, porque en un momento había hecho un compromiso. El ministerio que Dios te entregó, sí, muchas veces es difícil, muchas veces hay sufrimiento, muchas veces hay pruebas, muchas veces hay obstáculos, hay rechazo, pero es parte del camino. Es parte del camino y esta jornada muchas veces será difícil, muchas veces no nos van a entender. Cada una de las personas en la palabra que decidieron seguir a Dios enfrentaron problemas, enfrentaron dificultades, pero sabemos que la recompensa es grande. El Dios que te llamó es un Dios que te ama, pero también es un Dios que ama a una humanidad que está caída, una humanidad que muchas veces te va a causar dolor a ti, como persona de Dios, como hombre de Dios. No es Dios quien te causa el sufrimiento, es el pecado, ese pecado que una vez fue tu enemigo o que sigue siendo tu enemigo, del cual Dios te rescató. Pero ese mismo pecado tiene cautivo a un mundo, a una persona, que cuando Dios te utiliza se levantan en contra tuya por el pecado que los tiene sumergidos en una vida que no agrada a Dios. Y eso es lo que Dios le mostró después a Jeremías. Luego que Jeremías se quejó, le reclamó a Dios, Señor, ya yo no te voy a servir más porque me está yendo mal. El Señor le mostró la realidad del pueblo. El Señor le mostró que el sufrimiento que Jeremías estaba sintiendo no se comparaba en nada al sufrimiento que el Señor sentía. El sufrimiento que Dios sentía al ver a su pueblo desviado de su palabra, al ver a su pueblo que lo había olvidado por completo. Y el Señor le muestra la realidad a Jeremías. Y Jeremías llega a un punto que ve el panorama completo. Y ya no es el Jeremías que se queja. Ya no es el Jeremías que dice, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí si estoy haciendo tu voluntad? Ahora es un Jeremías que Dios le muestra la realidad. Y es un Jeremías que llora profundamente. Llora pidiéndole a Dios por aquel pueblo que lo estaba rechazando. Ya no es un Jeremías que está llorando por cómo le está yendo a él, sino que es un Jeremías que está viendo una realidad espiritual. De un pueblo que está cautivo, de un pueblo que está sumergido y empieza a orar y a pedirle a Dios, Señor, perdona a este pueblo. Señor, perdona a este pueblo. Señor, ten misericordia de ellos. Y ahora un Jeremías que no estaba viendo sus heridas, un Jeremías que no estaba viendo su sufrimiento, sino que era un Jeremías que estaba gimiendo y llorando delante de la presencia de Dios por aquel pueblo que estaba siendo infiel. Cuando no entendemos el corazón del Padre, nos vamos a enfocar en nosotros mismos y vamos a pensar que Dios es malo. Y fue lo que Jeremías pensó en ese momento, pero cuando él vio el corazón del Padre, cuando él entendió el sufrimiento que tenía Dios al ver a su pueblo, aquel que había sacado de Egipto, desviarse nuevamente, Jeremías entendió que la misión que él tenía era importante, que el sufrimiento que él iba a atravesar no era nada comparado con la gloria que iba a alcanzar al pueblo, luego que el pueblo reconociera y se arrepintiera delante de Dios, aunque lo rechazaran, aunque muchas veces no aceptaran la palabra. Él entendió que su misión era importante y dejó de quejarse y empezó a pedir misericordia y siguió haciendo la labor para la cual Dios lo había mandado.
El ministerio que tú tienes es importante en las manos de Dios. Eres importante en las manos de Dios y Dios te está viendo cada momento, cada dificultad, cada lágrima. Dios está allí, Dios está atento. Dios es un Dios que te ama. Dios es un Dios que tiene un amor eterno para ti. Él tiene cuidado de ti. Pero los momentos difíciles no van a faltar. Repito nuevamente, como lo dije antes, estamos en una humanidad caída. Y esta humanidad necesita ser rescatada. Y para que esa humanidad sea rescatada, Cristo pagó un precio para salvarnos. Pero nosotros como seguidores de Cristo debemos entender que muchas veces vamos a tener que pagar un precio. Vamos a tener que sufrir muchas veces a causa de la salvación de aquellos que aún no conocen al Señor. El ministerio no es todo felicidad. El ministerio no es escuchar la voz de Dios y decir, no, siempre me va a ir bien. El ministerio muchas veces va a ser estar pasando por momentos terribles, saber que Dios está contigo, escuchar su voz audible, pero aún así estás destrozado. Porque estás sufriendo por cosas que no quisieras estar pasando a causa de la palabra que estás dando. Pero vale la pena. Vale la pena cada momento, cada sufrimiento. Y el apóstol Pablo decía, yo me gozo en mis tribulaciones. En medio del ministerio, en medio de que él predicaba la palabra, llegó el punto donde él le dice a Timoteo, todos me dejaron solo. Pablo estaba preso en la cárcel, esperando el momento de su muerte, pasando sus últimos días, y él le dice a Timoteo, todos me dejaron solo. Nadie se quedó conmigo en mi defensa. La iglesia, los hermanos con los que él predicaba, lo abandonaron y no estaban con él en el momento más difícil, en el momento de su muerte. Solamente un tal Lucas, que había creído en el evangelio, alguien que era griego, estaba con Pablo en esos últimos momentos. Pablo, ya anciano, no podía ver. Pablo ya era un anciano que habían pasado los años y su cuerpo tal vez estaba debilitado, pero su fe era una fe firme. Un Pablo que había sido apedreado muchas veces, que había sido encarcelado, se encontraba en ese momento donde todos lo habían dejado solo. Y un discípulo griego estaba allí con él, escribiendo las cartas que él ya no podía escribir porque estaba ciego, escribiendo los pensamientos que eran direccionados por el Espíritu Santo, eso mismo que hoy encontramos en la Biblia. Y el apóstol Pablo muestra una valentía y una templanza, un hombre que sufrió como pocos sufrieron a causa de Cristo. Y él en ese momento le dice a Timoteo, yo me gozo en mis tribulaciones, yo me gozo en este sufrimiento que yo estoy viviendo, porque yo sé que los hermanos en todas partes, cuando se enteren que yo estoy sufriendo de esta manera, eso en ellos le va a causar ánimo y van a decir, hey, si ese Pablo está sufriendo de esa manera, es porque Dios está con él y Dios es real. Pablo entendió lo que era sufrir. Pablo entendió lo que era morir por el evangelio, como lo hicieron todos los apóstoles. Ellos entendieron eso. Mas, sin embargo, en ese último momento, en ese sufrimiento final, él le dice a Timoteo, ya yo he peleado la batalla, por lo cual ahora me espera la corona de vida que el Señor ha reservado para aquellos que le aman. Mira el nivel de entendimiento que tenía Pablo de la misión que él tenía y de que el sufrimiento era algo pasajero. Ese mismo entendimiento que tuvo Jeremías cuando comprendió cuál era el problema mayor y que el sufrimiento que él estaba pasando no se comparaba en nada al sufrimiento que iban a pasar aquellos que le estaban haciendo daño si no conocían a Dios. El sufrimiento que le espera a aquella humanidad que no va a conocer a Dios, un sufrimiento de castigo eterno, de condenación. Y Dios quiere evitarlo. El sufrimiento que nosotros podamos vivir no se compara en nada al sufrimiento que esas almas van a vivir por toda la eternidad. Así que valoremos el ministerio que Dios nos dio y seamos valientes. Que van a haber dificultades, que vamos a llorar muchas veces, sí es verdad. Vamos a sentir la traición, es verdad. Nos vamos a sentir solos, es verdad. Pero vale la pena rescatar las almas del infierno. Vale la pena seguir predicando esta palabra, porque sabemos que el Señor, el que nos mandó, Él dijo que íbamos a tener dificultades, que no iba a ser fácil, pero Él ha prometido estar con nosotros y esa es la mejor compañía que podemos tener.
El mayor regalo que tenemos es la presencia de Dios acompañándonos. Y esta misión es valiosa. Esta misión es importante y no debemos tirar la toalla. No debemos abandonar el ministerio que Dios nos dio. No abandones el ministerio que Dios te dio. Porque hay una gran bendición. Tienes una gran bendición que muchos no tienen. Y es que la presencia de Dios esté contigo y que tú puedes ser de bendición para otros. La recompensa puede que Dios te la dé aquí o que te la dé allá. Pero la recompensa que Dios da es la mejor. Y el servir a Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer en este mundo. Así que espero que este mensaje sea de ánimo para ti. Si estás pasando por un momento difícil, por un desierto ministerial, por un momento donde dices, ya yo quiero tirar la toalla, hoy Dios te dice, no lo hagas, yo estoy contigo. El sufrimiento que estás atravesando no se compara en nada a la gloria que tú vas a recibir, a la recompensa que tú vas a obtener, porque lo estás haciendo para Dios. Y Dios es fiel. Dios está viendo cada lágrima, cada sufrimiento. Y viene la recompensa en camino. La recompensa de parte del Señor. No de los hombres. No la recompensa de los hombres, sino la de Dios, que es el que da las mejores recompensas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si este mensaje ha sido de bendición, compártelo con una persona que tú sepas que le pueda ser de bendición. Suscríbete a este canal donde siempre estamos compartiendo contenido que sea para la edificación de nosotros. Sigue buscando a Dios, sigue comunicándote con Él y sigue creciendo en su presencia. Que Dios te bendiga y nos vemos por aquí después.